Imagina que conduces un automóvil y hay leyes de tránsito que debes seguir, como los límites de velocidad, señales de alto, semáforos y reglas sobre cuándo puedes girar a la izquierda o a la derecha. Y si estás bajo la ley en este contexto, significa que tienes que seguir todas estas reglas estrictamente para evitar multas o sanciones. Y si infraccionas alguna de estas reglas, como exceder el límite de velocidad o pasar un semáforo en rojo, enfrentarás consecuencias como multas, puntos en tu licencia de conducir o incluso la suspensión de tu licencia. Y en este caso, la ley es la que regula tu comportamiento mientras conduces. Debes obedecer cada regla para evitar las penalidades. Y la presión de cumplir todas estas reglas puede ser estresante, y especialmente si temes constantemente cometer una infracción. Y de manera similar, en el contexto religioso, estar bajo la ley significa que uno debe cumplir con todas las reglas y mandamientos para ser considerado justo ante Dios. Y esto puede ser una carga pesada, ya que todos somos propensos a cometer errores y fallar en alguna de estas reglas. Y pues en contraste, estar bajo la gracia de Cristo es como si tuviéramos un guía de tráfico personal que no solo nos ayuda a seguir las reglas, sino que también nos perdona cuando cometemos errores. Y este guía no solo nos acompaña, sino que también nos enseña a ser mejores conductores, no por temor a las multas, sino por el amor a la seguridad y el bienestar de todos. Por tanto, estar bajo la ley implica una estricta obediencia a las reglas para evitar consecuencias, mientras que estar bajo la gracia de Cristo implica recibir ayuda y perdón, y vivir conforme a los principios de Dios por amor y gratitud. Y este tema de estar bajo la ley o bajo la gracia es muy debatido por muchos cristianos, pero el apóstol Pablo en sus epístolas, especialmente en Romanos y Gálatas, enfatiza que los cristianos son justificados por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Así que en Romanos en el capítulo 3, versículo 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que la ley sirve para revelar el pecado y mostrar la necesidad de un Salvador. Y esto lo podemos ver en Romanos en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Los cristianos están llamados a vivir bajo la ley del Espíritu, que es la ley del amor y la guía del Espíritu Santo. Y en Romanos en el capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y del amor. Jesús cumplió la ley en su totalidad, y los creyentes son liberados de la condenación de la ley a través de su sacrificio. Y en Mateo en el capítulo 5, versículo 17 dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y el mandamiento de amar a Dios y al prójimo resume y cumple la ley. Y en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 14, dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los cristianos no están bajo la ley moral de Dios como medio de salvación, pero la ley tiene un propósito, y es señalar el pecado. Y la vida cristiana debe estar guiada por el Espíritu Santo y basada en el amor. Y la obra redentora de Cristo nos libera de la condenación de la ley, permitiéndonos vivir una vida nueva en el Espíritu. Y ahora bien, esto no significa que los cristianos debamos ignorar los 10 mandamientos, porque recordemos que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios y su voluntad para la humanidad. Y al obedecer estos mandamientos, los cristianos buscan vivir en conformidad con el carácter santo y justo de Dios. Y estos mandamientos proporcionan una guía moral clara sobre cómo debemos comportarnos hacia Dios y hacia los demás. Y sabemos que Jesús enseñó que todos los mandamientos se resumen en 2: amar a Dios y amar al prójimo. Los 10 mandamientos son una expresión práctica de cómo amar a Dios, los cuales son los primeros 4 mandamientos, y de cómo amar a nuestro prójimo, los cuales son los últimos 6 mandamientos. Y la obediencia a la ley debe provenir de un corazón transformado por el Espíritu Santo. Y esto es diferente a una obediencia legalista. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y por otra parte, es bueno saber que la gracia de Dios no elimina nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo con su mandamiento, y más bien nos capacita para hacerlo.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que Dios desea y se complace en que obedezcas sus mandamientos. ¿Deseas hacerlo? Pide su ayuda y busca agradarle en todo. Así que Dios te bendiga grandemente y se despide con cariño su amigo y servidor, Darwin Monsalve.